Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, en lo laboral, cómo están las energías. Está muy presente un triunfo para ti, en el trabajo, Virgo. Marca muchísimo noticias muy positivas en el trabajo que indican mucho un cambio de percepción, ¿no? Digamos que muchos de vosotros estabais en una situación, Virgo, que posiblemente estabais pensando en un cambio del trabajo o algo así, ¿no? Entonces, estas noticias que a ti te llegan, Virgo, lo que hacen es cambiar estas ideas que vosotros teníais, ¿eh? Entonces es algo bastante positivo para ti. Virgo, que no estáis trabajando, dice, tienes la oportunidad de volver a trabajar con alguien muy conocido tuyo, y es alguien que tiene relación con tu familia o algo por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no estoy viendo, Virgo, con estas personas no estoy viendo esa firma de contrato, ¿eh? No hay un contrato de por medio. Ahora, yo sí te digo, Virgo, que más adelante sí hay una formalidad en otro lugar, ¿vale? Los Virgo que tenéis un negocio. Dice algo que creéis que no va a llegar relacionado con tu negocio, Virgo, va a llegar y se va a dar una firma importante. Lo que implica esa firma es continuar un tiempo más en la forma o con una seguridad, en la forma en la cual estás trabajando o con una seguridad. Pero esto lo podría deshacer alguien, y ese alguien es alguien muy cercano a ti, Virgo. Así que tienes que tener mucho cuidado en este caso con esto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu economía. Virgo, y tu economía. Hablan del fin de una etapa, ¿eh? El fin de una etapa en tu situación económica, Virgo. Si has estado con un miedo de perder un dinero o algo así, o que tú debías un dinero o algo por el estilo, dice como que llega ese fin de esa etapa, hay un acuerdo. Todos los que estéis pendientes, Virgo, de ciertos acuerdos relacionados con tu economía, llega ese acuerdo, Virgo. Firmas que acuerdan ciertas cosas que traen estabilidad en tu economía. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteritos. Vamos a ver, Virgo, mira, no todo el mundo es igual, eso es lo primero. Dicen, tienes que pensar o saber que no todas las personas que se acerquen a tu vida te van a generar una pena o te van a generar una tristeza, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros.
Dicen, porque esta relación que podría entrar a tu vida o esta persona que indica aquí que comenzaría a tener comunicaciones contigo, en un principio te da la sensación de que es una persona que oculta algo, que tiene a alguien en otro lugar, en otra ciudad o algo por el estilo. Entonces, por eso esta sensación de que es algo como que es más de lo mismo, ¿vale? Que es la sensación que a ti te va a dar, que te va a dar esta persona. Pero no quiere decir eso, ¿eh? No quiere decir que todas las personas sean iguales, ni todas las personas te provoquen las mismas sensaciones, ¿bien? Y te lo digo en todos los aspectos. Entonces, Virgo, ¿qué es lo que pasaría aquí? Dice que tú continuarías con esta persona sabiendo que hay una tercera persona. Lo que pasa es que entre esa persona y la parte oficial o semioficial, vamos a decirlo así, hay una distancia entre ellos. Es una distancia que hace que la relación, en cierto modo, esté muy inestable. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Voy a decir, Virgo, en este caso que es una ilusión, dicen, es una ilusión que ambas partes os llegan en el momento correcto, en el momento indicado, en un momento de vuestra vida, a ambas partes, en el cual que estáis en una fase de desgano, en una fase de negatividad, en una fase de alejaros de la realidad. ¿Bien? Entonces llega en un momento muy preciso y en un momento muy importante, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Virgo, que estáis solteros. Esta historia hay que vivirla, así lo dicen las cartas. Esta historia está en tu vida por destino, Virgo. Se puede alargar en el tiempo, así lo dicen las cartas. También dicen que si es que existiera una parte oficial que se enteraría de toda esta historia, ¿vale? Y que no tardaría mucho tiempo. Vamos a ver lo que pasaría en el caso de que la parte oficial se enterara de esto. Hay mucha indecisión. Hay mucha indecisión. Provocan más inestabilidad, pero dice, hay como un cierto apego a esta persona, que es, vamos a decirle, un poco de toxicidad en este caso. Dice que no le deja a la persona tomar esa decisión, ¿no? Entonces veo muchísima indecisión y muchísima inestabilidad, pero no me sale todavía lo que es la separación de ellos. Eso no me está saliendo, ¿eh? Vamos a ver qué pasaría entre vosotros dos. No os veo de pareja todavía, ¿eh? No os veo de pareja oficial todavía, ¿eh? Entonces digamos que vosotros dos, en cierto modo, pararíais la historia por un periodo de tiempo corto, en este caso, y si luego se reanudaría. Pero yo no estoy viendo realmente una separación en la parte oficial, que es lo que queremos ver, que si eso pasaría. Dicen las cartas que no, que hay mucha indecisión, pero
Y aunque se enterara, esa persona no lograría tomar esa decisión de separación, Virgo. De todas maneras, por lo que sea, dicen las cartas, tú tienes que vivir esta historia y por algo será, Ya me contaréis, Virgo. No te me vayas, solteros, que ya sabéis que os daré vuestro mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Es necesario que uno de los dos suelte con cargas del pasado. Es necesario que avance, es necesario que no compare y es necesario que diga lo que tenga que decir para salir de una situación en la cual uno se siente oprimido. Vamos a seguir. El fin de una etapa de vuestra vida relacionado con alguien joven, dicen que implica para vosotros un cambio prometedor en la relación. Es un cambio prometedor, pero ¿y si las cosas hubieran cambiado? Dicen las cartas, puedes haber tomado una decisión acertada en este caso, pero quizás es posible que tengas la sensación de que esa decisión la has tomado un poco tarde. Hay una parte que dice sí, es un poco tarde porque la parte oficial, Virgo, está ya un poco inestable. Y aunque esto no indica que se vaya a romper la historia, pero le va a costar más a esa parte lo que es reanudar la historia de forma limpia, de forma sana. Vamos a seguir. Virgo, casados, en convivencia y novios. Dice, claro, en este cambio, en este avance, dice, se quiere todo. Se quiere todo en la relación, de repente se quiere todo. Y esto es lo que... Claro, es que esto ha provocado mucho conflicto en esta historia, el querer a medias ha provocado muchísimo conflicto y ahora de repente se quiere todo. Yo con esto no estoy diciendo que no se vaya a acceder al cambio. Sí, la parte oficial, que tu pareja va a acceder al cambio, pero le va a costar. O sea, no va a ser tan fácil como tú creías. ¿Bien? O como tú creías, como tu pareja creía, que ya sabéis que estas tiradas pueden ser tiradas de espejo y no seas tú el que esté en esta situación, sino tu pareja. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Dice, precisamente llega lo que tanto has anhelado y lo que tanto has buscado. ¿Qué pasa? Que ahora de repente llega y tenemos dudas. ¿Pero por qué tenemos dudas? Porque la relación ya está un poco machacada. Hay mucho machaque aquí que viene de atrás. Entonces eso es lo que pasa realmente. O sea, habrá un tiempo ahí de indecisión, pero finalmente es un triunfo para la relación, es el compromiso para la relación, lo que yo quiero decir, que es que se avecina un compromiso para vosotros. Bien, vamos a seguir, Virgo. Dice, algo inesperado le cambia las ideas a uno de los dos. No espera esto. O sea, la persona beneficiada de todo esto no espera esto. Entonces, como que ya tiene una idea hecha de que quizás la relación no evolucione o haya llegado a ese punto de decir lo mejor lo mejor. Puede ser que cada uno coja por su lado y que tenga ya una idea hecha, en fin, todo ese tipo de cosas
que hacen que esto sea algo inesperado. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor te dice que mira en los sentimientos, mira en la persona que reúna todas esas cualidades de amistad, de fuerza, de compañía, muy importante, y sobre todo de sentimientos. No solo te centres en una cosa, que dicen las cartas, precisamente hay algo en lo que tú te centras que no tiene importancia, que da igual que esté o que no esté, céntrate en las cosas importantes. Vamos a seguir, seguimos, Virgo, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, respecto a tu salud, dicen que tú vas a estar con ciertas pruebas, ¿bien? Pero que finalmente hay como una especie de solución. Para todos los demás, la circulación y los riñones está marcando bastante. Como bien sabéis, Virgo, siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu mensaje general. Déjate sorprender, Virgo, para bien o para mal, así lo dicen las cartas. Déjate sorprender, no evites nada. Deja que todo fluya como tenga que fluir, Virgo. Mi queridísimo Virgo, te doy el número 7 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.